Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en un día miércoles. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de nuestra señal desde muy tempranas horas del día, desde luego, en la que estamos informándoles a ustedes sobre los diferentes acontecimientos que ocurren en nuestro país y también en el mundo entero. Esta mañana vamos también a invitarlos a ustedes a que participen a través de nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio, que son las que están disponibles para que participen y puedan formular sus comentarios y preguntas. Recuerden hacerlo con el canon del respeto, dejando a un lado la difamación, el insulto, porque de tal manera que usted utilice ese tipo de acciones, difícilmente vamos a poder compartirlas con nuestros panelistas y por supuesto también con todos nuestros contactos. Así es que desde ya bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos acá a nuestro panel de voces de la nueva generación que opinan precisamente sobre los diferentes temas del país. Quiero saludar cordialmente a Leonor Selva. Gracias por acompañarnos, ella es experta en políticas públicas. ¿Qué tal, Leonor? Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Un gusto a la teleaudiencia, saludarles. Gracias también a Tania Pastor, abogada de la República, por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto estar aquí con la audiencia de Diálogo 21. Saludo también a Henry Flores, vicepresidente de Red de Jóvenes en el Exterior. Gracias por acompañarnos, Henry. Muchas gracias, Ernesto López, y un gusto compartir nuevamente en este foro. También nos acompaña Isaac Ortega, emprendedor social. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los salvadoreños que nos dejan entrar en la intimidad de su hogar para poder compartir con este excelente panel. Bueno, ya teníamos días de no reunirnos, ¿verdad? Ya Sí. no se extrañaba no tenerlos acá. Y por eso los he presentado como la voz de la nueva generación en temas en el análisis y la puntualidad en temas de país. Por lo cual, pues desde luego hoy vamos a retomar muchos que están en la palestra. Voy a comenzar quizás conociendo de ustedes un poco cómo examinan el país ya casi al cierre del ciclo económico, del ciclo político, el ciclo social que corresponde al año 2019. ¿Cómo ustedes están percibiendo esta situación? A ver, Leonor, comienzo contigo. Bueno, voy a empezar como por los éxitos. Creo que claramente el gran éxito de este año ha sido la seguridad. Hemos visto una reducción de homicidios bastante significativa. También se reconoce que hay un problema de desapariciones, pero también se reconoce que no ha habido un aumento como en otras ocasiones, que bajaban los homicidios y subían las desapariciones. Creo que también hay un ambiente de optimismo, se mantiene la popularidad del presidente y eso también tiene un efecto positivo de que creo que en general hay bastante expectativa de parte de la población. Creo que en otros temas seguimos esperando cuáles son las propuestas y las apuestas de la gestión. Creo que en materias sociales, donde está la mayor deuda, diría yo, no hemos visto no se nos reveló, por ejemplo, se anunció un plan de salud del cual todavía no se conoce el contenido, y en educación yo no he visto mayor exposición de cuáles son las grandes apuestas, pero hay que reconocer que es el primer año. Estamos a la aprobación del primer presupuesto que ya es de esta gestión, que debería marcar una gran diferencia en cuanto a cuáles son las prioridades y cuáles son las grandes apuestas de este año. En economía, lastimosamente, de nuevo esto es bastante estático. Todos los organismos internacionales ya anunciaron que vamos a tener un crecimiento similar al de años anteriores, que es lo que se prevé para este y para el próximo año. Pero hemos visto acercamientos del presidente con la empresa privada que esperamos rindan frutos, ¿no? A ver, Tania, ¿qué piensas tú también y cuál es tu valoración en términos muy generales y sobre todo quizás para abrir la discusión de los temas puntuales que vamos a tener
a lo largo de este programa? Bueno, en términos muy generales me parece muy positiva la gestión. Siempre van a haber desaciertos, siempre van a haber aspectos negativos que se puedan mejorar. Recordemos que todo siempre se puede mejorar. Sin embargo, como bien dice Leonor, uno de los aciertos más grandes de este gobierno sí ha sido definitivamente el tema de la seguridad pública. Un autoboicot de los presidentes anteriores en el tema de seguridad no nos permitió avanzar en este tema. Actualmente sí se ha visto reflejado en la disminución de los homicidios, pero también hay otros temas importantes que se deben de abordar. El tema del presupuesto está pendiente también, las pensiones. Hay bastante lucha contra la corrupción que todavía se nos está debiendo bastante con el tema de CCS. En el factor de economía pública o políticas públicas también para ver cómo mejorar la economía. Nosotros estamos viendo que el presidente le está apostando bastante a la inversión de la empresa privada, a la alianza con Estados Unidos, pero también es importante recordar que la empresa privada, es decir, él tiene que encontrar un balance, el gobierno, entre la alianza con la empresa privada y la alianza que debe de ser permanente y sobre todo con interés primordial de la población. Porque si bien es cierto, hemos tenido nosotros participación de la empresa privada en otras épocas, también es cierto que la empresa privada ha sido una empresa de explotación en donde el crecimiento ha sido solamente hacia unos pocos y ha sido en detrimento de las mayorías. Entonces, ese equilibrio del gobierno para ayudarse mutuamente con la empresa privada, pero fundamentalmente como gobierno, velar por los intereses de la sociedad en ese sentido, cómo le va a beneficiar que tenga buenos tratos, que tenga salarios justos, que tenga condiciones justas y dignas laborales, que se enfoque también en el tema de educación, de la formación de las personas desde que están en su hogar, porque incluso desde el hogar es donde inician todos los problemas a veces que se van a marcar posteriormente, y en ese sentido enfocar las políticas públicas a crear una sociedad diferente hacia el futuro, porque no lo vamos a ver ya. Pero en términos generales me parece muy positivo el cambio, la salida del bipartidismo, los proyectos de Surf City, proyectos de carreteras, proyectos de mejoras de escuelas, abastecimiento de medicinas en los hospitales. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer mejor todavía, pero vamos comenzando y me parece que vamos comenzando bien. Ok, interesante. Vamos a ver el resto. ¿Qué piensa Henry? Sí, ha sido un año bastante interesante, sobre todo porque fue un año electoral. Básicamente se acabó con el bipartidismo en El Salvador y surge una nueva visión política. Bueno, ahora el año nos ha dejado con un presidente millennial, presidente más joven de Latinoamérica. Han habido cambios positivos en el tema de seguridad, centros penales. Ha sido también muy dinámico el trabajo que se ha tenido y esto ha contribuido a combatir frontalmente la inseguridad. Ha habido bastante confianza en cuanto a la relación con los empresarios. Acabamos de ver el encuentro de NADE, un presidente en donde está rodeado de empresarios y donde hay buenos bríos de relación entre ellos. Creo que ha habido un buen clima político también y un fomento de inversiones, no solamente en el país, sino también hacia el exterior. Y algo que me parece que es muy clave es la confianza que se ha dado a uno de los socios más importantes de El Salvador, si no es el más importante, que es Estados Unidos, donde viven cerca de 3 millones de salvadoreños. Esa confianza que el gobierno de Estados Unidos puede tener para con El Salvador, no solamente con el gobierno, sino con el pueblo salvadoreño, es muy importante. Ha habido bastante acercamiento entre este gobierno y el de Estados Unidos. Algo también que ha marcado este año es la elección de funcionarios. Ha habido bastante críticas sobre elección de algunos funcionarios, sobre todo magistrados, un poco señalados, la elección que vimos también de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todavía hay algunos desafíos. Hemos estado viendo ahí que se empieza a tocar el tema del transporte. Ha sido una de las deudas pendientes que se han tenido históricamente, y también el tema de las pensiones, que ya nuevamente está en discusión. Sin duda que en 5 o 6 meses es bien difícil medir el ritmo que va a tener, digamos, el gobierno del país en los próximos 5 años, pero me parece que en términos generales se han visto bríos. Algo que también quisiera destacar es la no tan buena relación que ha habido desde la Asamblea Legislativa. Bueno, acaba de salir el presidente de la Asamblea.
Por ahí han habido algunos choques que han marcado también la relación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Acaba de haber un cambio, parece que hay más acercamientos y ojalá que por el bien del país los tres poderes del Estado puedan de alguna manera tener alguna vinculación en beneficio de los salvadoreños. A ver, ¿cuál es tu apreciación? Y luego entramos a hablar en detalle. Tienen la palabra los cuatro. A ver, Isaac, cuéntame. Bueno, yo creo que este primer semestre ha sido bastante interesante para todos nosotros que estamos en este medio tratando de analizar y tratar de ver lo positivo de este gobierno. Coincido en varios puntos con los compañeros donde nos dicen de que la seguridad es uno tal vez si no es el mejor evaluado de esta gestión. Los homicidios bajaron considerablemente. La gente está positiva con el tema de la seguridad, con el tema de la expectativa que se tiene de este gobierno, de que hay una percepción totalmente positiva. Sí, la relación con la Asamblea creo que ha sido demasiado tensa o algo que está de más, ¿verdad? Tal vez estar viviendo, pero es lo que han decidido los partidos políticos, ¿verdad? En la forma de gobernar y la forma de manejar las riendas de este país, de ellos, ¿verdad? Entonces creo yo que eso ha sido algo que ha bloqueado hasta cierto punto una buena gestión de parte de este gobierno. Me llama la atención que se están impulsando bastantes actividades en el tema de turismo. He escuchado a bastantes extranjeros hablar positivamente del país. Eso me alegra porque soy salvadoreño y me gusta que el país se dé a conocer por cosas buenas y que se vaya quitando aquello de que es la capital de los homicidios. Nada menos hace un par de semanas estuvimos escuchando un par de norteamericanos hablando sobre eso, y creo que también va por la muy buena relación que se ha generado con el gobierno de Estados Unidos, cosa que no teníamos en los gobiernos del FMLN, que al contrario era un estira y encoge de ideas que ya no van con la realidad del mundo, pero que ya ahora en día creo que ya estamos sobreponiéndonos a eso. La población también creo que está más expectante y está un poco educándose un poco más en el tema de cómo ser objetivo con las acciones del gobierno, de los partidos políticos, de las personas que inciden en los diferentes medios de comunicación y todo, para que podamos tener información fidedigna. Bien interesante cómo el país va desarrollándose hasta este momento, pero sí me quedo pues con el pendiente de temas como educación, como salud, que hubiese esperado yo que fueran como una prioridad más grande. Vi un destello ahí con lo de las medicinas y con todo en el tema de salud, pero de ahí ya no volvimos a escuchar de la ministra ni de la ministra de Educación, y creo que esa es una cuenta que está pendiente todavía. Ahora estamos viendo el tema de pensiones, que es un tema muy delicado y que muchos salvadoreños están expectantes de qué es lo que va a pasar con su dinero, ¿verdad? Y qué es hacia dónde nos va a llevar esta discusión, esta preocupación, porque si vamos a caer de un hoyo a otro hoyo, va a ser más complicado para todos nosotros que un día esperamos jubilarnos, ¿no? Sí, porque por ejemplo que el salvadoreño tenga que renunciar a su ciudadanía para tener acceso a sus ahorros si vive en el extranjero, por ejemplo, es uno de los temas que definitivamente deben regularse diferente, porque no es justo que para tener, ya son personas que ya tienen formación, ya tienen formada su vida en otro país y que definitivamente están convencidos que no van a regresar porque sus hijos ya tienen también su vida en ese otro país. Entonces es bastante injusto el tener que renunciar a su ciudadanía salvadoreña para poder tener acceso a sus ahorros en el sistema como está diseñado actualmente. Eso es algo que definitivamente debe de regularse, incrementar también la pensión de la vejez, ese manejo que ha existido histórico desde que existe este nuevo sistema de una forma bastante discrecional, diría yo. Es en realidad en detrimento de la persona que está pensionada, y no se están viendo sobre todo los intereses de los pensionados, cómo va a ser la calidad de vida después de su pensión, con una pensión que no es digna, que no ha sido digna y que esperamos que cambie. Pero también cambiar algo así no pasa solamente por un decreto o por modificar un sistema de ahorro para pensiones, sino que pasa por muchísimas medidas integrales en las que pienso yo que hay interés legítimo del gobierno actual de trabajar. Esto pasa por cambiar la formación desde la niñez en todos los personajes y actores de todos los ámbitos en la vida nacional. Necesitamos tener niños que crezcan sanos, que crezcan en paz, que crezcan con oportunidades, con acceso verdadero a todos los servicios en donde el Estado debe. Por ejemplo,
el Estado no está presente en estos territorios que se están recuperando, ¿cierto? Entonces, estos niños que tienen alrededor de 10 años, o quizás menos, algunos hasta más, no conocen el significado de salir a la calle y disfrutar con sus amigos tranquilamente con la seguridad de que nada les va a pasar. Quizás ni siquiera conocen el sentido de salir y estar en la calle un rato por la inseguridad que ellos vivían. Entonces, pasa primero por darles la oportunidad de que ellos puedan ejercer sus derechos sin tener que exigirlos, por ejemplo. Y entonces hacer una modificación integral también en el sistema de la educación. Hay que tomar modelos que puedan servir, que hayan funcionado en otros países, hay que adecuarlos a El Salvador y empezar una integración que no va a funcionar ya, pero por lo menos esperamos que yo pensaría que es un proyecto de aquí, un cambio generacional, por lo menos a unos 50 años. Bueno, como ya empezamos con el tema de las pensiones, Sí. a mí me parece que es un tema y ha sido una deuda política y humana en El Salvador. Mientras hay otros países que van caminando hacia el desarrollo humano, nosotros nos hemos visto estancados. Y para hacer una introducción sobre este tema de las pensiones, yo veía hace poco un estudio que decía de que El Salvador es el último país de América Latina que nunca hace manifestaciones y que todo se está callando. Mientras vemos, por ejemplo, países como Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina. Colombia, Argentina, El Salvador. Son más activos. Bueno, Colombia está ahorita en una situación. Colombia Está entrando, Digo sí. esto porque el tema de las pensiones, mientras hay otros países que han caminado al desarrollo y a buscar el beneficio para la gente, nosotros hemos visto estancados. En Chile, por ejemplo, el tema de las pensiones tocó bastante fondo, tanto que hubieron manifestaciones, sobre todo de estudiantes, y se volcaron a las calles, porque aquí, mientras avanzábamos bueno, hoy ya no es nada de público el tema de las pensiones, manejado principalmente por las empresas, pero mientras aquellos quieren caminar de lo privado a lo público, nosotros vamos de lo privado a lo más privado. Y yo he visto unas campañas, no sé, porque ya están empezando a salir, pero antes hay unas campañas de mi dinero no se toca. Bueno, pero Sí. es que el dinero de las pensiones históricamente fue tocado por el mismo sector privado. Recordábamos el tema de las pensiones, antes era administrado por el Estado, pero luego, en teoría, como pasó con la dolarización, se le dio la oportunidad a la gente para que decidiera si se quedaba entre el sistema público y el sistema privado, pero le ponían restricciones para que al final fueran los privados los que administraban las pensiones. En el 2017 hubo una reforma que fue un maquillaje, sí, que fue un maquillaje de reforma de pensiones, que no se ponían de acuerdo, ARENE y el FMLN, y apenas 2 años después ellos están hablando otra vez de la necesidad de que haya una reforma de pensiones. Yo esperaría que no vaya a ser nuevamente un maquillaje, porque hablando de que el dinero no se toca, aquí quien ha tocado el dinero, bueno, históricamente, ¿quién administra las pensiones? Bueno, han sido dos, bueno, quien lo Sí, administra, el que lo administra sistema y los público gobiernos. también Y los gobiernos Aquí utilizan lo el tema de tocamos, los aquí lo Pero yo que han creo que tocamos. utilizado más- el fideicomiso. Claro, para pero financiar. habría que ver si después de 20 años que se supone el sistema público quebró las pensiones, ha funcionado el hecho de que Tenemos solo más de los 20 privados, años ya. más de 20 años, que solo los privados manejen esto, porque al final quien ha tocado más que todo el dinero de los pensionados han sido las empresas que nos cobran una comisión por administrar nuestro dinero. Y hay que preguntar una también, comisión nada y una despreciable. comisión nada despreciable. Entonces hay que preguntar en qué también se gasta ese No, pero el dinero. tema del fideicomiso también es... Más allá de que se importante. toque, que es la empresa privada la que está manejando esta situación de las AFP o de las pensiones, es de analizar un poquito más y ver que en aquel momento a quién se benefició conceder esto de las AFPs, ¿verdad? Que se manejara de manera privada. Obviamente eso ya lo conoce la mayoría y lo sabe, ¿verdad? Pero creo que ahora es la oportunidad y por eso yo en anteriores participaciones creo que muchos coincidíamos en que este gobierno y los gobiernos posiblemente de los próximos 10 años tienen la gran oportunidad de poder cambiar esa historia y de poder diversificar las opciones para que los cotizantes puedan elegir qué hacer con su propio dinero, ya sea si el Estado va a tomar parte de eso para administrarlo o si se va a abrir el abanico de opciones, digamos, que ya no sea solo en dos, sino que también que exista más competencia en el tema de AFPs. O recurrir a lo que la Constitución también le faculta, crear el propio Banco de los Trabajadores, y eso está en la ley.
creo que es bien importante que se averigüe muy bien el punto. Lo que pasa, yo creo eso, Ernesto, que lo que pasa es que hablamos mucho, como me levanté hoy sobre el sistema de pensiones, entendiendo que el sistema ideal, porque en todo el mundo el sistema de pensiones es uno de los sistemas más frágiles, y en todo el mundo los sistemas de pensiones están en crisis, porque el sistema de pensión depende de la demográficos, y hay muchos países donde había un sistema sólido, pero que ahora está cambiando porque la gente envejece más, entonces se beneficia, pensiona muchos más años, mientras que la base cotizante está generando menos salarios más bajos que nunca en la historia. Nosotros también, los jóvenes, o sea, los millennials, somos la generación a nivel mundial más preparada, pero con peor pagada de la historia. Y los jóvenes son los que sostienen el sistema de pensiones. Que si es privado, que si es público, depende de un montón de cosas. Parte del fracaso del sistema de cuando se privatizó el sistema de pensiones es que se esperaba que las AFPs compitieran entre sí y le ofrecieran al usuario un montón de beneficios. Pero nosotros somos un país donde hay 70% de informalidad. O sea, ¿cómo vas a competir si en realidad, que es un problema estructural de nuestras pensiones? ¿Cómo vas a competir si solo apenas el 30 o el 40% de las personas cotizan? Y hay otro 70% al que no le ofrecemos ninguna solución para pensionarte. Yo sí creo que aquí sí yo hago el llamado, y lo hago sobre todo a la ciudadanía, de que entendamos que es un proceso complejo y que en algo vamos a ceder. Porque, vaya, por ejemplo, justo el ejemplo que ponían ahorita, cuando los sistemas son públicos y cuando hay contribuciones del Estado, aunque sean parciales, normalmente se ponen estas trabas para que usted, cotizante, no pueda retirar su dinero. Porque hay una lógica social, no es solo su ahorro. Yo sé que usted aporta y a usted le duele mes a mes cuando le hacen ese descuento, pero la empresa da otra parte y el Estado da otra parte. Entonces ese ahorro se entiende que es una contribución social, y por eso es que se blinda de que usted no la pueda retirar tan fácilmente. Hay otros sistemas en otros países donde es totalmente privado y usted hace lo que a usted se le ronca la gana. Eso sí, cuando usted está viejito, ya no tiene, usted no tiene a quién reclamarle. Si usted se gastó el dinero, pero en realidad nadie le va a ayudar. En El Salvador, entre quedar viejito y sin dinero ahorrado a lo que te dan, pues casi que tampoco hay mucha diferencia, ¿verdad? Exacto, o sea, tenemos un sistema que hay que corregir porque no está funcionando, no funciona. O sea, y cuando tú decís que se nos pagan los peores salarios, ese es el tipo de situaciones en las que nosotros tenemos que entrar a analizar por qué está sucediendo eso, Exacto. por qué estamos permitiendo eso, por qué eso no puede ser cambiado o por qué no ha sido cambiado actualmente. Y eso es a lo que yo me refería, el tema de la explotación. Aquí se busca la mano de obra barata, y es donde nosotros siempre exigimos como panelistas, incluso yo creo que coincido en eso con todos, que se incremente el salario mínimo, que se mejoren las condiciones, que sean más dignas laborales, pero es que también hay eso se gana, eso se obtiene, para eso hay que prepararse mejor, para eso tenemos que convertirnos en una mano de obra calificada mejor, pasar de ser, digamos, mano de obra maquilera a mano de obra tecnológica, que es parte incluso de los temas que se tocaron en ENADE. Pasar a la tecnología, mejorar la infraestructura, es decir, si nosotros somos una mano de obra más calificada, podemos optar a mejores salarios, a mejores también pensiones, y así todo sucesivamente cambia. Ahora, lo que tiene que frenar el Estado, por ejemplo, es que generalmente cuando han habido incrementos de salario mínimo, ¿qué es lo que sucede? Y es que en los supermercados, por ejemplo, cada uno de los productos de la canasta básica también incrementa su precio. Hay una falsa inflación, hay una falsa inflación porque no debería haber. Por producto, es decir, a mí me suben el salario una vez mínimo, pero ellos le suben a cada producto de la canasta básica. Entonces ese tipo de regulaciones del Estado es donde ese es el equilibrio precisamente que debe de encontrar entre trabajar con la empresa privada y proteger los derechos de sus ciudadanos. Hay 14 propuestas en la Asamblea Legislativa. Algunos han hecho propuestas completas, como el caso del FMLN, que ha presentado una ley que va más enfocado en lo público, Gana y Arena. El PCN ya viste las contrariedades que hay en Gana, ¿verdad? Francis habla, incluso el famoso bloqueo de su...
Pero eso que bueno. le ha hecho el jefe de fracción Guadalupe Vázquez. Vázquez, Sí, hasta se han bloqueado en Twitter. Sí, ¿verdad? Ya no voy a comer. Se ¿Cómo fue que le bloquearon puso? Ya no voy a dormir. Ya no voy a dormir. Sí, Vamos a sacar. Pero perdón se un bloquearon poco, en Twitter. Perdón un poco que te hice ese comentario, pero ese es el reflejo de las cosas que se están dando en ese Claro. debate, de la cual tú estás a referencia. Y lo voy a acotar de tal manera para que veamos la dimensión a la cual se le está apostando. Por ejemplo, Francis es de la idea de que todo aquel, ¿verdad?, que ya esté por jubilar, si quiera retirarse, pues que agarre su dinero, ya sea por enfermedad o por lo que sea, y eso de alguna manera no está siendo bien asimilado por otros grupos también dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces Claro. ahí están las contrariedades. Solo quería acotar ese Es elemento que ahí se está. están Vale, empezando, podemos poner los tweets se están ahí de- empezando a Sí. tocar aspectos muy sensibles. Hubo una discusión hace poco también entre Francis Habla y Chafi Handal. Casi se agarraban. Sí, pero casi no sé si fue por el mismo sí, tema. Fue No, por fue el otro tema del tema. agua. Sí, Yo fue creo que Fue por el otro tema del tema. agua, porque es un tema muy sensible también. Pero antes había pasado también el incidente de los golpes a los que iban a llegar o los que impidieron. Pero ese Arturo Magaña, ¿no? Sí, Era pues, Arturo pero y esa otro, es la ¿eh? situación que se da dentro de la asamblea. Pero ojalá que así como los diputados se ofrecen golpes, peleas, se bloquean en Twitter, porque ahí Francis Habla dice que no va a dormir porque lo bloqueó en Twitter y el jefe de fracción, Guadalupe ¿verdad? Vázquez, Es el sí. jefe de fracción de Gana. El punto al que voy es que se están tocando temas muy sensibles y uno es el de la reforma a las pensiones. Hay 14 propuestas, unas parciales, otras de algunos artículos. Hay que destacar que incluso la reforma del 2017 establecía, por ejemplo, la creación de un comité que al final nunca se creó y que hasta hoy en octubre se instaló. Entonces, ojalá, y es un llamado a los diputados para que este tema lo analicen de manera responsable. Ya se ha creado una comisión ad hoc y me parece que eso es bueno. Lo hizo el actual presidente, ¿verdad, Ponce? Sí. La solicitud de él. Ahora también en el ENADE el presidente de la República ha mencionado que va a hacer una nueva propuesta que va encaminada a reformas a la ley de pensiones y que sea un debate democrático. Me parece que no solo debe de evaluarse el tema de las empresas que actualmente participan, que no son muchas, por cierto. En algún momento se podría pensar incluso de democratizar esto más, incluso el Estado, lo público pueda tener más participación y que la gente pueda decidir, porque al final es su dinero. Hay que revisar también el tema de las comisiones, ¿verdad? Comparado en otros países. Y en un país tan pobre como el de nosotros, pues no son las más bajas. Hay que revisar también ese dinero que cobran las empresas de AFPs por administrar nuestro dinero. Y sobre todo también el enfoque social. Francis decía algo muy interesante y es, por ejemplo, el hecho de que cómo es posible que los salvadoreños en el exterior no puedan, ¿verdad? Tengan que renunciar a su ciudadanía para poder acceder al retiro. Eso me parece también que está fuera de sentido. Nosotros esperaríamos y le haríamos un llamado que haya un consenso, que no vaya a haber un pleito estéril en este tema y que sea lo más democrático posible, que se tomen en cuenta todas las opiniones, tanto la del gobierno, tanto la de las empresas, sobre todo la de la ciudadanía, y que no sea nuevamente un maquillaje de reforma a la ley como hubo en 2017, que tardó tanto tiempo, tardaron meses, peleas, discusiones, y al final no se lograron nada porque volvemos a estar hablando de reforma de pensiones. ¿Por qué nos hemos introducido precisamente en este tema? Porque es un tema muy importante de país, amigos televidentes. El tema de las pensiones debe de ser, resolver el problema de las pensiones debe de ser impostergable, ¿verdad? Esto ya debe de ser impostergable, ya no tiene que estarse pensando que hay que hacer algo, ya sea una nueva ley, como decía alguien, reformar la ley, modificar la ley o realmente ver qué se hace, pues, pero ya no se puede decir. Te pongo el ejemplo de la postura que ha tomado Francis Habla con este tema que parece que no les está gustando mucho. Vamos a escucharla a continuación. Oigamos. ¿Qué pasó? Parece que tenemos problemas ahí para... Bueno, vamos a ver si lo podemos de nuevo. ¿Podemos? Bueno, pero lo podemos sacar ahí de nuestros equipos. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que te diría, una de las cosas para que esta sea una
una discusión que produzca algo sostenible y que realmente vaya a los problemas estructurales es no dejarla limitada a la Asamblea. O sea, a mí me preocupa que haya 14 proyectos, que cada diputado esté solito en su oficina o con su máxime, con su equipo de 2, ¿verdad? Y que sea como te digo, una de las grandes frustraciones es que el tema de pensiones se ve como un tema de instinto, de qué se me hace a mí que es justo y qué no es justo, y no solo es eso. Claro, hay un tema de que creo yo que debería ser justo para un pensionado, pero más allá de eso, hay realidades que nos limitan nuestras opciones. O sea, ¿cómo vamos a atender? De nuevo, lo repito, los pensiones es un problema crítico, pero no estamos viendo que la mayoría de salvadoreños está fuera del sistema de pensiones, ni siquiera tiene una opción para su jubilación. Entonces yo sí creo que tiene que ser un espacio mucho más amplio, porque lo otro que ha pasado es que precisamente como se maneja solo a nivel de asamblea, también hay un tema de que lo termina cooptando las personas que técnicamente les proveen insumos a la asamblea y que suelen ser del lado de las AFPs. Sí. O sea, vemos que Asafondos termina monopolizando la conversación porque es el que tiene los datos, claro. Los expertos, y reconociendo que los diputados no es su trabajo ser expertos en todo. Okay. Yo sí creo que merece un... Voy a hacer una pausa para ver, porque quiero ponerles en perspectiva una de las tantas propuestas que se están generando en discusión en la Asamblea Legislativa. Solo para clarificar, Francis Habla propone que el afiliado pueda pedir un anticipo de su saldo de ahorros cuando tenga 1 o más años de estar desempleado. Fíjense, cuando tenga emergencias de salud propias de su cónyuge o compañera de vida, o si decide irse a vivir al extranjero, pero los que están en el extranjero no lo pueden hacer. Oigamos lo que dice y luego regresamos con este punto. Hoy sí. Para reformar las pensiones no me las saco de la manga de las camisas, sino que todos los lunes recibo gente, como ustedes pueden ver, aquí pasa lleno los lunes, y aquí me acompañan ahora 3 personas que vienen por el mismo caso, pero que son casos graves que no pueden esperar a que venga una comisión y que haga una reforma integral, sino que, o como me han acusado a mí, que yo quiero parchar la reforma. No se trata de parches, se trata de ir solucionando los problemas hasta llegar a una propuesta integral. Pero estas personas que yo voy a dejar aquí con ustedes, que les comenten que una tiene cáncer, le han negado darle su dinero, y que les comenten ellos para que vean ustedes que aquí los lunes se recibe a toda la gente y nace la propuesta de las necesidades de las personas. No es un invento, un capricho mío o un parche como un diputado ha querido decir. Entonces yo quisiera que por favor oyeran lo que ellas quieren decir para que la gente apoye esta causa que estamos levantando. Solo, diputado, su propuesta es... Sí, quedémonos ahí. Bueno, ahí está digamos como un poco la conclusión que él plantea, ¿verdad? En términos de por qué esperar a hacer algo cuando hay mucha gente que ya está con una enfermedad terminal y quiere tener sus ahorros a la mano para, digamos, tratarse la enfermedad. A eso hay que sumarle también que a lo largo de la utilidad que se ha tenido por el bajo interés que ha hecho los gobiernos del fideicomiso, que han hecho los gobiernos por el uso del fideicomiso, son alrededor de 3.000, casi 4.000 millones de dólares. Lo que se han dejado de percibir como propiedad de este fideicomiso, según lo plantean algunos. O sea, el tema no es tanto satanizar el sistema de las administradoras de pensiones, porque ese es un arista de muchos aspectos que están ahí dentro del problema, incluso de la misma ley. Y es que hay 2 temas importantes que deben de ser considerados en esta reforma. La primera es que en El Salvador no contamos con esa historia de nosotros hacer un análisis de las políticas implementadas y verificar su efectividad o su fracaso. Entonces nosotros tenemos que, para hacer esa reforma que sea de verdad integral, tiene que hacerse un verdadero análisis, un verdadero estudio desde que el sistema se implementó y por qué ha fracasado o qué es lo que ha fracasado, qué es lo que se ha detectado como fallas y qué se puede mejorar. 1. Y 2, es estudiar los sistemas en otros países, como bien lo decía Leonor, y ver cuáles han fracasado, por qué han fracasado, cuál es el que en el contexto o en la forma de país se parece más a ese otro modelo, entonces lo tropicalizamos y hacemos una verdadera reforma integral. Pero para eso tenemos que conocer bien en qué hemos fallado, qué se puede mejorar y
traer un verdadero modelo o traer partes de otro modelo que se puedan implementar y entonces intentarlo ya así, pero sobre la base de un estudio que ya que tengamos indicadores verdaderos sobre cuáles son las fallas, cuáles son los logros, los avances, y en ese sentido debe de ir. Hablemos de eso cuando regresemos y un poco ampliando otros temas. Vamos a una pausa, 7-5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. No sé si alguien quiere todavía capitalizar un poco el tema de las pensiones o pasamos a otro tema. Sí, yo solamente quería agregar que ojalá que las reformas que se hagan no sean reformas de maquillaje. Sí me preocupa que hay demasiados voces, 14 propuestas, y a veces, bueno, hemos visto que haya de 2 o hasta 3 propuestas en un mismo grupo parlamentario. Entonces, ojalá que esto no vaya a hacer estéril un poco la discusión, como hemos visto en el caso de estos 2 diputados en mención. Pero sí me parece que los sistemas actuales no están funcionando. El sistema público, porque paga pues una miseria, y solamente una de cada 4 personas realmente está activa en ese sistema con un empleo formal, y el sistema público también porque está dependiendo enteramente del Estado y además quita ahorro de las personas. Hay que tocar también el tema del ICFA, que es una institución que está quebrada y que también urge analizar y revisar qué es lo que está sucediendo con esa institución. El llamado es entonces a los diputados, bueno, el gobierno ha presentado una propuesta, que se sienten todos, que sea una amplia discusión y sobre todo que la población pueda conocer también lo que se está discutiendo y que de alguna manera también se le consulte. Sí. Dale tú. No, yo también solo quería hacer el llamado también de que concibamos las pensiones como algo sagrado, y eso va de ambos lados. O sea, yo respeto mucho y entiendo la justificación del diputado Sabla, pero cuando a mí me dicen que alguien que pensiona y por ende también cotiza en el ISS, o sea, si ella tiene empleo formal, también recibe cotiza en el ISS, y no sabe cómo resolver, que tiene un problema de salud como un cáncer, ahí el que está fallando no es el sistema de pensiones, el que está fallando es el seguro social. Pero incluso en ese tema de reglamento para los que están incapacitados por más de 3 meses, hay un vacío también en esa ley que hay que revisar. Exacto, o sea, cuando no hay seguridad social por desempleo, eso es diferente. Correcto. Pero no podemos recurrir a las pensiones por decir, ahí hay una montañita de dinero, porque esa montañita de dinero ya tiene un propósito. Y lo mismo va como, entiendo que ayer hubo una pequeña controversia en la Asamblea porque la presidencia había solicitado, o el ministro de Hacienda había solicitado que se reorientaran fondos de las pensiones, que ellos manifestaban que era un excedente, porque no toda la gente se iba a jubilar, para pagar gastos corrientes del sistema penitenciario. O sea, yo entiendo que se necesita financiar el sistema penitenciario, pero no va a ser a expensas de dinero que el Estado nos debe a nosotros. No, porque es un excedente de intereses, de hecho ya lo aclararon, ¿verdad? No, pero de hecho hubo una confusión porque la señora, la licenciada Carolina Recino, hoy aclaró que todo era mentira y que nunca se había hecho esa solicitud, pero hay una solicitud de escrito. Lo que me refiero es las pensiones, respetar el propósito y no verlo como una montañita de dinero que está ahí cada vez que yo tenga problemas. Y eso va para todos, creo yo, para la Asamblea, para el gobierno e incluso para nosotros como ciudadanos. O sea, pensar que eso es una apuesta de largo plazo para cuando no tengamos empleo, para cuando seamos lo más vulnerable que vamos a hacer en la vida. O sea, entiendo que tenemos dificultades ahorita, pero nuestra vejez es mucho más complicada. Sí, y ese tema también de las pensiones es bien delicado porque no solamente te impacta la cuestión de los ahorros para los retiros, sino que también a la larga, pues creo que en el ENADE se tocó algo sobre la generación de empleo. Pero ¿cómo vas a generar, vas a dar más oportunidades de empleo si tenés a un montón de gente que todavía no le llama la atención pensionarse porque van a recibir una pensión pírrica, ¿verdad? La rotación esa laboral que necesitamos para que se liberen plazas, para que jóvenes puedan entrar a trabajar. Solo esta semana he platicado como con 10 maestros que me dicen, yo no me quiero pensionar porque prefiero ir, aunque sea raspando hielo a la escuela, o sea, arrastrando los pies, que retirarme y que me den $200 de pensión cuando tengo más de 25 o 30 años trabajando y mi salario es de $800, $900. Que ahora tampoco es mucho, pues, ¿verdad? Pero que por lo menos algo sirve. Y pues obviamente tal vez analizar un poco este porcentaje que se le da a las pensiones
que realmente en otros países es mucho más grande y solo aquí nos están dando un porcentaje de ganancia bien mínimo. ¿Que a quién beneficia eso? Pues eso ya lo sabemos, pero eso es lo que se decidió en años anteriores, en anteriores gobiernos, y ojalá que en este gobierno y con una asamblea legislativa un poco más humana, ¿verdad? Que no tenga 14 propuestas por cada quien viendo por sus propios intereses de sus financistas, sino que realmente por el pueblo. Sí, que aquí la gente se pensiona y sigue trabajando, Correcto. precisamente porque la pensión no cumple. Entonces se desnaturaliza el sentido de una pensión, porque la gente se ve obligada, se ve en realidad forzada a seguir trabajando, cuando el objeto de una pensión es que la persona pueda disfrutar de su vejez sin tener que hacer eso. A ver, decía Anabel Belloso, dice, por primera vez desde que existe un fondo de obligaciones previsionales, el gobierno plantea reformas para tomar fondos de ese dinero para cumplir con otros compromisos, al punto que alguien de ustedes hacía en referente. Eso ya lo desmintió, y eso es lo que quería poner, ya lo desmintió el ministro de Hacienda, y explicó que esos fondos provienen de excedentes en la cartera de pagos de pensiones. Es decir, que son excedentes, no es que es el fondo de pensiones. No, pero es que son intereses. No lo va a pagar este año, pero esos son intereses que tienen que pagar al cotizante en algún año, Dice, este año, originalmente estos fondos iban para el pago de obligaciones, pero al haber un excedente en esa partida solicitaron tal reorientación. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en su cuenta en Twitter. Los compromisos de 2019 con el sistema de pensiones están cubiertos. Dijo y especificó que el presupuesto estimaron ya tanto de dinero, pero eso ya se aclaró en términos de cómo es que no es utilizando el fondo, sino que es el excedente de intereses. Pero los intereses son lo que me tiene que pagar el Estado. Ese es el debate. Pero mira, al final no hubiera necesidad de tocar las pensiones si hubiera austeridad y un buen manejo de los fondos públicos. Sí, pero la austeridad pasa porque Corte de Cuentas en realidad hagan un buen trabajo en todas las instituciones públicas. Sí. Eso de que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tengan hasta 100 empleados en una fracción de 3 diputados, es un exceso. Pasaron de tener 100 asesores a tener 100 empleados con diferentes cargos, pero los mismos salarios. Entonces, es en realidad un excedente. Asesores. Y ahí vemos el tema de los seguros, el tema de los teléfonos y otro montón de temas que en realidad son subsidios que se les dan, y vemos países, en realidad los países subdesarrollados, Suecia, alguien ponía un ejemplo de los diputados en Suecia, se pagan sus propios asesores, se transportan en transporte público. Sí, es decir, no tienen ningún tipo de preferencia, son en realidad otro ciudadano común. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aplicar un poquito de eso para ahorrar para el pueblo? Sí, en el tema de las pensiones, yo solamente quiero rescatar 3 puntos que debe de evaluarse. La inequidad, no es un sistema igualitario. La insostenibilidad, ya esto es insostenible, el IFA está quebrado, y la baja cobertura también que hay. Pero también hay que rescatar los vicios. Hay que revisar el tema de las comisiones, porque las administradoras de las pensiones no solamente cobran comisiones por administrar nuestro dinero, sino que hay otras comisiones también. Y para dar algunos datos, las AFPs tienen como ingresos brutos el 1.9 de un 15%, es decir, que devengan 1.9 entre 15 y el 12%. Solamente en el año entre 2018 y 2019, septiembre, la recaudación de ahorro de los trabajadores se incrementó a 936 millones de dólares. Este valor corresponde al 15% de los salarios brutos devengados por todos los trabajadores que cotizan. Es decir, hacemos un total de casi 124 millones de dólares de ingresos. Pero esto hay que cuadrarlo con otros números, pero el tema de las comisiones también me parece que hay que revisarlo. Se hizo se bajaron en el año 2017, pero me parece que no es suficiente y también se debería de discutir sobre ese punto. Mira, bueno, de hecho también está el otro tema que está ahí, es el punto por el cual la discusión no avanza. Unos piensan es o crear la ley o se reforma la actual ley, que ese es el punto medular de todo. Y artículos. Pues sí, hay propuestas que son un artículo, el que están. Eileen, por ejemplo, en el PCN hay varias propuestas también, y Eileen ha propuesto reformar un artículo. El diputado Sabla, otro. Ojalá que esto no vaya a llevar mucho tiempo, pero hay 2 aspectos importantes. Uno es la comisión ad hoc que ya se ha creado con el nuevo presidente de la Asamblea, y lo otro es la voluntad del gobierno
del presidente, que acaba de anunciar también en el marco del ENADE que van a presentar también su propuesta de reforma de ley. Pero yo preferiría que demoren lo que tengan que demorar, pero que hagan una buena ley o una buena reforma. Pero eso pasa, como lo dije, por un estudio de todo el sistema desde que fue implementado en El Salvador y un estudio de los modelos, el benchmarking, y entonces nosotros ver qué podemos tropicalizar y traer y hacer entonces una unificación de propuestas. Pero si no se hace eso, pueden ser 14 propuestas que se trasladen a solo 5, a solo 3, a solo 2, a solo 1, que no vaya a servir. Tiene que hacerse el estudio de por qué no funcionó o qué funciona, qué se puede mejorar, y luego el estudio de las de afuera para ver qué se trae, qué se implementa y cómo entonces vamos de ahora en adelante midiendo, porque no podemos nosotros conocer la efectividad de algo si no lo medimos, si no vamos estudiando los progresos paso a paso. Ok, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. Miren, otro tema antes de darle paso es esta situación que se conoció del presidente de la Federación Salvadoreña de Taekwondo, el señor Oscar Pineda, que quedó en evidencia al negarle estrechar la mano al atleta Leo Ruano. Porque el atleta no era de la escuela que él dirige, algo así. Vamos a ver este video. Realmente es algo que Sí, me en realidad llamó es muchísimo la bastante atención. fue muy indignante, penoso fue muy penoso. Entonces, si lo podemos poner de forma ampliada, creo que aquí lo tenemos. Ahí está, este es el video. Vamos a volverlo a poner. Ahí está, ¿verdad? Ahí, miren, veamos. Ahí todavía Leo le saca una tarjeta, el otro le dice, no, deme la mano, no, pásele. Todavía le hace la reverencia, el saludo. Y sí se la da a los otros. Creo que deja muy claro que el atleta sí se ha ¿Qué habrá comportado pasado como ahí? él debe, vea. Sí, pero aún con cualquier cosa no debe Sentido haber sido. común, educación, falta yo no sé, no es una persona líder, en realidad es respeto. Una cuestión de respeto. Y para ser un presidente, bueno, por mucho que hayan unas diferencias entre ellos o discusiones que hayan tenido, bueno, sabe eso que se llama diplomacia. Relaciones Exacto. públicas, respeto a las No, y porque personas. estás como presidente, que no es tu opción. Eso lo enseñan representando en la casa. O se supone que lo deben de enseñar en la casa. Por eso necesitamos moral y cívica, creo que Es correcto, sí. Vamos a la pausa y regresamos con otros temas. El presidente del COENA, el presidente de Arena y presidente de la empresa Centro, Gustavo López, denunció ayer ante un juzgado al presidente de la República. Es un tema que también está muy en la boga de muchos medios de comunicación. ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre esta situación? Vamos a la pausa, 7:22. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Antes de continuar con nuestro panel de esta mañana, Tania Pastor, Leonor Selva, Henry Flores, Isaac Ortegas. Ambos son, ellos, los cuatro representan a la voz de la nueva generación en cuanto al análisis que estamos haciendo de temas de país esta mañana y hemos estado acostumbrados desde luego a ver el tema de las pensiones desde un ángulo en la que, bueno, esperamos que se resuelvan el problema cuanto antes, pero no entramos en detalle de qué es lo que hay que solucionar, porque hay que ver la rentabilidad, hay que ver el tema del aporte patronal, del trabajador y sobre todo también de quién administra esa situación. Así es que desde ya hemos estado queriendo llegar a a esa esencia de la discusión. Moto Action, por cierto, cuando piense en protección, Moto Action es su mejor opción. Recuerde, ahí se tienen los mejores implementos para que usted pueda conducirse de forma muy segura a la hora de transitar por las calles. Moto Action es la mejor opción cuando piense en protección. A ver, el presidente de Arena y presidente de la empresa Centro, Gustavo López, denunció ante la Cámara Segunda de lo Penal del Centro al presidente de la República, Nayib Bukele, por los delitos de difamación y calumnia. Es un tema que viene desde ya a día, ahí producto de esa diferencia que se tienen. A ver, vamos a Isaac, ¿me pediste la palabra o fue un gesto así nomás? No, pero puedo. Así, ¿no? Yo pasando iba. Pasando iba. No, mira, yo realmente en este tipo de situaciones que se están dando entre el presidente y el líder del partido Arena, realmente yo lo veo más como un pleito de mercado. Para mí,
esta situación de sacar trapos al sol para afectar a un partido o para afectar al líder, ir debilitando, también siento que hay instancias adecuadas, hay un proceso que se debe de seguir. Sí entiendo todo esto, la publicidad y la forma como se debe o la estrategia política para minimizar a un partido. Si así ha sido, pues los acusados o el acusado debe de pagar por lo que se le acusa, ¿verdad? Si es que es cierto. Pero llevarlo a un tema público en el sentido de que la población tenga que tomar un bando, no nos favorece en la reconstrucción de un tejido social que tenemos que hacer después de tantos años. Bueno, yo no recuerdo, tal vez un poquito se va asemejando a un gobierno donde todos los días salíamos con una noticia tóxica desde Mauricio Funes, que con su programa radial todos los días salía diciendo algo. Ojo, que no estoy defendiendo a nadie, ¿verdad? Simplemente que para mí, en lo personal, el país tiene mayores problemas que estar dedicándole tiempo, publicidad, recursos a algo que fácilmente se puede llevar a una fiscalía o a las entidades correspondientes y que sigan el proceso sin necesidad de involucrar a todo el país a tomar un bando, y si lo hacen, pues qué bien, pues, ¿verdad? Pero, y es que está en la fiscalía, entiendo el caso, ¿no? Sí. Y creo que ahí Tania, pues, con su experiencia nos puede ampliar un poco más. Bueno, yo todavía no entiendo por qué se fue a la Cámara a interponer esta denuncia. Primero, porque el señor presidente tiene fuero constitucional. El fuero constitucional es una garantía de confianza que opera sobre los funcionarios para que estos, si van a ser procesados, debe de retirárseles primero a través de una figura que se conoce como antejuicio. Antejuicio que no está bien regulado en el país, pero ese es otro tema. En segundo lugar, es por el tipo de delitos, el señor no acude a la fiscalía porque son delitos de acción privada, estos los investiga directamente el interesado ante un tribunal de sentencia, pero como es una persona aforada, pensaría yo que debería de acudir ante la Asamblea Legislativa para solicitar el desafuero o el antejuicio del presidente previo a una investigación. Ahora, lo que me extraña, pero también se comprende, porque algo tiene que decir, algo tiene que manifestarse, porque tampoco se puede quedar callado, pero, es decir, si tiene asesores, es muy extraño que no se le haya dicho, o si se le dijo, pues aún decide hacer esto, porque es una investigación que está en curso, no es un proceso penal ya, es una investigación en sede fiscal que se encuentra en curso en este momento, es una investigación que es compleja, va a durar mucho tiempo, porque estamos hablando que se tienen que estudiar o tienen que analizarse licitaciones que datan de hace muchos años, y en donde hay actores intervinientes desde el ministro de Defensa hasta las personas que estuvieron en la DASI o UASI, como se haya llamado la unidad correspondiente, cuál fue el mecanismo, si fue adjudicación directa o si fue contratación directa, o qué mecanismo fue el utilizado para todos estos contratos que se realizaron. Eso no es una investigación simple, es una investigación compleja que se debe de hacer de una forma bastante responsable, no porque sea Centrum o porque sea Gustavo López el que esté involucrado, sino que porque como país nosotros tenemos derecho de saber si se van a sacar los trapos al sol los partidos políticos porque hacerse quedar mal entre ellos. A mí como ciudadano me conviene, porque entonces nosotros vamos a empezar a conocer toda la corrupción que ha estado oculta a través del tiempo en todo lo que nos ha antecedido. Entonces, si ese va a ser el resultado, pues en buena hora, que se realicen las investigaciones que se tengan que realizar, pero que de verdad las realice el fiscal general de la República, que no vayan a quedar dormidas y para cuando se acabe el periodo de gestión fiscal suyo, entonces vayan a haber movimientos extraños como estamos acostumbrados a verlos, en el que se cierran casos que de los amigos antes de irse del cargo, y que sea una investigación seria, porque la responsabilidad es grande, la responsabilidad es constitucional y la responsabilidad es para con la sociedad. Entonces, ese hecho que se haya hecho una denuncia, que se haya interpuesto una denuncia sin solicitar desafuero primero sobre un caso que está abierto, como que no hace mucho sentido, porque el caso tiene que avanzar y tiene que él ser absuelto o ser sobreseído definitivamente, que son las opciones que a él le van a favorecer para promover una denuncia por un delito relativo al honor, como lo es la calumnia y la injuria, porque mientras esto esté en investigación y todavía esté él en esta sede de investigación o en un proceso penal, todavía él no está en una posición de decir estoy siendo calumniado o estoy siendo difamado o estoy siendo injuriado. Tiene que haber un antecedente, porque igual la gente cree mal que en los casos de injuria y de calumnia
uno va a llegar a probar al proceso que esta persona es culpable o que es inocente. No, lo que se prueba es que hubo un proceso en donde fue absuelto o en donde fue sobreseído o en donde fue condenado. Eso es lo que se lleva. No es que ahí en el proceso se va a probar, y eso es así bien simple porque existe la figura del debido proceso legal. Para eso nosotros no vamos a ir a probar dentro de un proceso que nosotros somos inocentes o somos culpables de lo que se nos está acusando. Para eso nosotros tenemos el derecho de tener acceso a la justicia a través de un juicio que sea oral y público conforme a las leyes. Entonces eso no se va a ir a ventilar ahí en un proceso de esa naturaleza como la que pretende el señor Gustavo López. Por eso es que él tiene que esperar a que esto se resuelva. Es como una prejudicialidad o algo que es un obstáculo que le impide a él poder ventilar si de verdad está siendo difamado o no, porque está la investigación en curso. Vamos a ver que el resto. A ver. Sí, yo no sé si el presidente del COENA está compitiendo para mejorar o para ser peor que Interiano, porque ya sabemos qué fue lo que le pasó a Mauricio Interiano como presidente del COENA, que incluso le llevó a que le pidieran la renuncia a algunos de los diputados. Entiendo que hay algunos diputados, bueno, entiendo, estoy seguro que hay varios diputados de Arena, al menos 3 o 4, que han pedido la renuncia del presidente del COENA por este tipo de actuaciones que se han estado haciendo. Hugo Barrera se fue. Hugo Barrera también renunció, pidió que renunciara, era uno de los fundadores. Me parece que el presidente del COENA no está actuando de acuerdo al cargo que le confiere. No creo que el presidente de la República quiera ganar notoriedad. En cambio, sí creo que el presidente del COENA está queriendo ganar notoriedad y desviando algún tema que es muy importante, como es el de la inseguridad y el por qué Arena no da los votos para el plan control territorial. Porque esto inició así. Y lo que decía el presidente era cómo alguien que tiene empresas de seguridad y que vive de la inseguridad puede ser juez y parte y recomendar a sus diputados que no den sus votos para el plan control territorial. Así fue como inició. Entonces el presidente decía cómo él viene a dar una postura cuando anteriormente él ha vivido incluso de las contrataciones que se han dado, y específicamente ya se ha conocido el caso en el Ministerio de la Defensa. Y que también decía que habían diputados que obviamente no iban a dar los votos porque también tenían empresas de seguridad. Y no tiene, sí, en el caso de, bueno, ahí mencionaban a un diputado también, a Rodrigo Ávila. La difamación en este caso no tiene sentido porque hay un proceso, como bien lo explicaba Tania, en la Fiscalía General de la República, que no se ha judicializado de manera penal, pero en tanto hay un proceso en la Fiscalía que tiene que tener una investigación, no solamente una denuncia, sino que se ha robustecido, ha habido un segundo paquete de pruebas que se han entregado. Entonces habría que esperar qué va a decidir la Fiscalía General de la República, si va a investigar más, si va a pasar el caso a judicializarlo, y luego que termine el proceso judicial, entonces podría esperarse que pudiese constituirse un acto de difamación. Pero solo quería mencionar algo. Sí me parece importante que se investigue esta denuncia específica que ha habido sobre contratos amañados, licitaciones, porque eso también nos permitiría a nosotros conocer cómo ha estado funcionando un tema tan sensible de la inseguridad y la seguridad cuando se es juez y parte en nuestro país. Creo yo que este es un buen caso también para las ICIES, ¿verdad? Porque ha habido críticas de que si puede o no puede investigar. Bueno, ahí está un caso. Sí, vamos a hablar de las ICIES, por cierto, que es un tema que todavía sigue ahí estando. A ver, Leonor, solo para cerrar este ciclo, ¿quieres opinar? Y luego nos vamos a la pausa. Muy brevemente, por todo lo que han dicho, me parece que es importante que si se hizo una denuncia sobre posibles irregularidades de corrupción, pues exijamos y dejemos que las instituciones correspondientes, el órgano judicial y la fiscalía investiguen. Si este caso ni siquiera se judicializa o algo así porque se considera que fue una acusación falsa, pues ahí el presidente será quien que pague el costo, ¿verdad?, de haber instrumentalizado a las instituciones para esos efectos. Entonces, para mí, que el señor López Davidson hubiera esperado y me hubiera enfocado en esa investigación, en lugar de seguir este drama político que acabamos de estar diciendo. Quieren discutir grandes temas de país como las pensiones, tienen un tema urgente que discutir, que es el presupuesto. Y estar con este tipo de cosas. Presidente va a avalar la designación de comisionado de las ICIES. Es un tema de lo que vamos a hablar cuando regresemos. A usted, gracias por estar con nosotros y por estar muy activos a través de las redes
para comentar. Recuerden también el debate político semanal, hoy a las 6 de la tarde, sintonice en directo con Ernesto López Radio. Estarán con este servidor, Rafael Góchez, Misael Rivas y Marvin Aguilar, en el debate político semanal de Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si pasamos a otro tema, querías acotar Sí, algo del algo muy tema brevemente, anterior, ¿no? y es que Gustavo López no tiene que probar su inocencia. No nos equivoquemos, Gustavo López es la persona acusada, entonces la persona que acusa es la que está encargada de probar, es la que tiene la obligación de probar. Él tiene un estado de inocencia natural de toda persona, de todo ciudadano, que es la presunción de inocencia, y de eso goza. Él no tiene que probar su inocencia. La inocencia, de forma invertida, en algunos casos excepcionales como delitos de lavado de dinero o temas de extensión de dominio, se invierte la carga de la prueba y prueba el que se cree inocente. Pero en este tipo de delitos, él es inocente y tiene que probar Fiscalía su culpabilidad. Ahora, necesitamos una Fiscalía que investigue de verdad, como lo manda la Constitución, prueba de cargo y de descargo también, que no se parcialice antes de tiempo, porque el momento de que Fiscalía se parcialice es el momento de emitir dictamen de acusación o solicitar sobreseimiento definitivo. Antes de eso, su mandato constitucional le obliga a ser imparcial y a ser objetivo y a investigar prueba de cargo y de descargo. Okay. Vamos a ver, presidente, vamos a hablar de designación de comisión de las CICIES. ¿Cómo ven el tema de las CICIES? A ver, Leonor. Pues para empezar, creo que hay una pequeña falla, que es una falta de transparencia y claridad sobre cuál es el plan para implementar las CICIES, cuál realmente va a ser el alcance. Vemos una CICIES, todavía está en formación, pero yo la veo muy enfocada solo a la capacitación. Entonces, el presidente también manifestó que más bien de buscar que sea una CICIES que tenga capacidades Bueno, parecidas van a a hacer la funciones Fiscalía. de querellante también, decían, ¿no? Exacto, va a ser dentro del Ejecutivo. La gran pregunta ahí para mí es qué tanta autonomía va a tener con respecto al Ejecutivo. O sea, va a ser el Ejecutivo quien decida qué temas se investigan, no solo como un tema de mandato, sino de proveerle la información. Solo van a ser los casos que el Ejecutivo identifique y él le va a decir como marcándole la agenda, o va, por ejemplo, recibir denuncias ciudadanas. A mí sí vuelvo a la conferencia de prensa, me decepcionó mucho las declaraciones del representante de la OEA en su momento, que planteaba que la sociedad civil solo iba a tener un rol como de cachiporra, ¿verdad? Que decía, sí, a ellos le vamos a dejar campañas anticorrupción. No necesitamos campañas anticorrupción, todo el pueblo salvadoreño sabe que la corrupción está mal. La ciudadanía puede aportar mucho más, desde denuncias a nivel municipal, a nivel del Ejecutivo. Creo que se le debería dar un rol mucho más fuerte. La campaña es necesaria también, y la cultura de denuncia también es sí, importante. o sea, en ese sentido sí, pero me refiero que me decepcionó que se le está dando un rol bien marginal a la sociedad. Mira, la CICIES es un ente muy interesante, y evidentemente yo quisiera que en El Salvador la CICIES tuviera un nivel de fuerza como la de Guatemala, pero pues con algo hay que iniciar. En 5 meses, porque esta fue una propuesta presidencial y que en algún momento fue abandonada también por algunos sectores de la sociedad civil y organizada, hay que rescatar que se ha iniciado. Ayer estuvo la canciller con el secretario general de la OEA, y pues sí, hay una oficina aquí, entiendo que ya están revisando algunos casos, pero la aspiración debería de ser a darle mayor fortaleza. Y bueno, sería interesante que los diputados o la próxima Asamblea Legislativa también hicieran las propuestas para que tuviera una mayor robustez, así como lo están planteando diferentes sectores. Porque recordemos lo que decía el diputado Rodolfo Parque, que quería una CICIES que no investigara a privados, por ejemplo. Cuando son los privados los que también han, como el caso de Guatemala, vinculado con la corrupción en el erario público. Creo yo que hay una CICIES en El Salvador, a lo mejor no es como la quisiéramos, pero existe, y el fiscal se refirió hace poco de que van a empezar a hacer algunas coordinaciones también con las CICIES acá en El Salvador, y que se iban a reunir para ver cómo iba a ser el trabajo. Ese detalle también me parece importante, porque no es de rechazo, sino que es al contrario, démosle la bienvenida y vamos a ver cómo se trabaja.
Con algo se ha empezado, es una buena base, tiene el respaldo de la Secretaría General de la OEA, han habido acercamientos con la Organización de las Naciones Unidas y dependerá también en la medida de que todas las fuerzas políticas le vayan dando mayor fuerza a esta iniciativa. Mira, yo creo que venimos diciéndolo desde hace rato, todavía falta conocer muchísimo sobre cómo va a funcionar, qué es lo que va a perseguir, ¿verdad? Ya yo he visto a Félix Ulloa reunido en varias ocasiones con la OEA. Ayer hubo Con la una ONU reunión también. importante, rubricaron el acuerdo marco para que la misión se instale. Según parte de los contenidos, el periodo inicial de trabajo será de 4 años. Perdón, Y ya tienen sede. perdón, te interrumpí No, solo no. para un poco darte dato. Y pues al final creo yo que entre más transparente y la comunicación con la sociedad, con la población y obviamente con las instituciones que tienen que apoyarle y que se van a ver involucradas, pues creo que, bueno, no creo, estoy seguro de que va a generar aún más confianza en que se van a perseguir aquellos actos de corrupción que tanto daño han hecho a este país, que siguen todavía, que no se han esclarecido muchos, que todavía pueden quedar algunos impunes. Y pues ojalá que de verdad que esta implementación que aún falta, pues de verdad tome un rumbo positivo para que por lo menos terminemos este gobierno con algo ya descubierto, que no esperemos hasta ya los últimos 6 meses para que algo se descubra. No, yo creo que para mí el punto central de las CICIES y que va a marcar el éxito o el fracaso es la transparencia de qué tan independiente va a ser, cómo va a seleccionar casos, qué casos va a seleccionar. Porque en el momento en que empiece solo a seleccionar o a perseguir a un sector y no a otro, o solo a los públicos y no a los privados, o solo a los de la oposición, o solo a las corrupciones de gobiernos pasados y no a la presente, en ese momento se deteriora todo el esfuerzo, creo yo. Entonces ese para mí es el punto medular. Todo lo demás creo que son acuerdos con la Fiscalía y que entiendo que están marchando bastante bien. ENADE, vamos a ver ENADE. Vamos entonces al ENADE ahora. Son varios temas, ¿no? Son varios temas, realmente Yo creo hay que muchos el temas. CICI Es que lo que pasa es que ya- como al tiempo, ¿cuánto tiempo teníamos de no reunirnos? 2 meses. Como 2 meses. No, el otro miércoles vamos a estar acá, vamos a ir depurando temas así para no estar, desde ya no se comprometan. Ya lo Vamos dijo, miércoles, el otro sí. miércoles. Sí, va, el otro miércoles ya Mira, porque Vámonos, ninguno de la vamos a la agenda, pausa y ¿verdad? regresamos Estoy adivinando. con esa fotografía que muestra el ENADE una vez teniendo a los 3 representantes de los 3 poderes de Estado, ¿verdad? De los 3 órganos de Estado, así es. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Estamos hablando sobre la importancia que tiene la versatilidad de un debate y sobre todo también aún y cuando se tenga cada quien sus propias, digamos, preferencias ideológicas o políticas. Así es que me da mucho gusto, como lo decía Extra Cámara, tenerlos a ustedes representando a ese pool de salvadoreños que realmente deben de dar aportes muy significativos. Así es que vamos a tener ese compromiso nuevamente de tenerlos acá. Vámonos entonces al tema de... Perdón. ENADE, bueno, solamente sobre CICIES, como se ha hablado tanto, en realidad ya se dijo mucho y se ha dicho casi que todo. Lo importante es que no nos olvidemos de este tema de aquí a las elecciones del 2021, porque en realidad es donde se va a ver la verdadera voluntad del modelo de construcción de CICIES que tiene este gobierno. Porque para una CICIES modelo Guatemala, que es la que sí se necesita en El Salvador, aunque muchos analistas digan que no, que la institucionalidad debe de funcionar, eso ya está muy desgastado y nosotros no lo creemos así. Entonces, ese va a ser el momento oportuno para ver cuál es la verdadera voluntad, porque ahí se tiene que hacer reforma constitucional, hay que perderle el temor a reformar la Constitución en muchos temas, pero principalmente este es uno de los más importantes por el combate frontal que se va a hacer hacia la corrupción y hacia la impunidad en el país. Cuando se hagan las reformas para que la CICIES pueda de una forma adherida, como en Guatemala, adherirse a las querellas de fiscalía y poder investigar también en los casos, no estar sobre fiscalía, sino que tener la facultad de poder investigar en los casos y adherirse a las querellas. Siempre fiscalía va a estar por arriba. Mira, este es un tema que no está ahí, pero igual, ¿verdad? Es el tema este de los datos personales, ¿verdad? Que es otra de las cosas que... Eso es bastante A ver, grave, ¿qué piensa? esa Y eso, filtración que se cuéntanos dio. un poquito, ¿qué pasó? Esa doble moral que hubo, a mí sí me disgustó mucho la doble moral de primero negarlo y después ahí están los audios. Pero
Pero renunció el presidente sí, del eso es muy instituto. bueno que haya renunciado, porque en realidad tenía que renunciar. Es decir, esa filtración, esas negociaciones ocultas de que por presupuesto o por no presupuesto no hay ninguna justificante válida para estar transando con las informaciones o los datos personales. Esa es información confidencial según la Ley de Acceso a la Información Pública, y es un avance que se ha tenido como país desde el 2012 que se implementó la ley. Hay que dotar de un presupuesto necesario a esa institución, porque en realidad ha funcionado bastante. Nosotros como ciudadanos, cuando queremos tener acceso a alguna verdad, recurrimos ahí, aún y cuando la ley tiene sus vacíos ahí, de que esas reservas, correcto, pero en términos generales tenemos que proteger ese tipo de progresos que se han logrado en el país. Y ojalá que, así como renunció el presidente del Instituto de Acceso a la Información cuando hay algún señalamiento, renunciaran aquellos funcionarios que ha sido probado que ha habido corrupción, porque eso permite en otros también. Países en otros ni países probado, ellos renuncian con la investigación. En otros países con la solamente sola mencionar su nombre en algo controversial y ya renuncian. Claro. Bueno, renunció también nuestro buen amigo, y le digo nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes, presidente del BCR. No es que renunció, el presidente le pidió la renuncia, lo aclaró hace pero el día de ayer. Él ¿no? ayer en vía telefónica en las noticias de Megavisión, sí, él comentaba que se retiró debido a la denuncia que tiene, que la próxima semana se va a realizar la audiencia. No sé si es mañana jueves. Él quiere mejorarse en su salud y que por eso renunció, dijo él. Claro. Pero así esperamos también que, por ejemplo, nosotros queremos tener participación de diferentes partidos, si bien algunos creen o creemos en algún momento que Arena y el FMLN ya no tienen remedio, pero si ellos quieren apostar a seguir siendo una opción, pensaría yo que así, sobre lo que estamos hablando, Gustavo López debería de dimitir, debería de retirarse, dar la oportunidad de que otra persona, quizás con mejores cualidades de líder, esté al frente, porque sí, de verdad, como dijo ya Henry, ha tenido más desaciertos que aciertos en su gestión, en su breve gestión, y ha causado bastante daño. Pienso que incluso el tema de los 4 procesados internamente fue bastante desgastante, y eso fue un error muy grande de parte de Gustavo. Yo quisiera que, y es un llamado, pues no es que me esté metiendo en arena, pero a mí me preocupa solo ver por el tema de que deben de renunciar. Me preocupa ver al presidente del COENA peleando con el presidente, pidiendo $8 millones. Yo no sé si él se metió a política para hacer más dinero, pidiendo $8 millones, pero sí debería de ponerle ojo a lo que sus diputados, porque yo tengo conocimiento que hay diputados de Arena que quieren renunciar a Arena. Tengo conocimiento que hay algunos diputados que ya han estado incluso... Bueno, que sea implícito que han renunciado. Sí, lo que pasa es que ellos lo que buscan es que los expulsen para poder participar. Pero los procesos no buscan la expulsión. Ninguno de los 4 procesos busca. Ellos están pidiendo inhabilitación. Ellos están pidiendo inhabilitación, no expulsión. Ni ellos. No, pero entiendo que algunos lo que quieren es seguir y que se les permita participar en las próximas elecciones, porque lo que Arena está... El nuevo liderazgo impidió eso. Lo que Arena está buscando ahorita es bloquear a esos diputados para que no corran, y por eso tampoco no los expulsan. Correcto, por eso no están buscando la expulsión en esos procedimientos. Sino la inhabilitación. Correcto. Entonces, viendo ese problema, el presidente del COENA me parece que lo que debería de hacer es resolver su casa antes de resolver la casa del vecino, porque Arena tiene grandes problemas de división interna, algunos están queriendo votar en contra, etcétera. Hace poco acaba de tuitear, hace unos minutos, Davidson, el presidente del COENA, y decía, por ejemplo, que en el tema de las pensiones no van a permitir que el gobierno se robe el dinero. Pero ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿cuáles son las propuestas concretas que él, como presidente de uno de los principales partidos políticos, está dando? Entonces, ojalá que estas apariciones no sean más mediáticas y de cara a ir buscando notoriedad, porque en vez de ganar notoriedad, lo que estamos viendo es un desgaste de la oposición de cara a las próximas elecciones del año 2021. En el caso del ENADE, decíamos, ¿verdad? Sí, del ENADE. A mí me parece importante que queden 5 minutos. Vamos, tenemos 3 minutos, 30 segundos para que opinen los demás. A mí me parece importante ver al presidente y a la par al Roberto Criet, me parece que era. Sí, Roberto Criet y Alejandro Dueñas. Esa foto no solo es la foto, refleja el buen contexto político y relación empresarial que hay con el gobierno, y ojalá que se mantenga. Yo recuerdo aquel discurso, no sé si fue en el primer año o segundo año de la gestión de Funes, donde trató de dejar de ratas a los empresarios y que se saltaran del barco, no sé si se recuerdan, cuando empezaba su gobierno. Entonces, a mí me parece que la primera participación que ha tenido el presidente en el ENADE, que es un cónclave donde se reúnen los principales empresarios del país, es muy importante porque
han coincidido sobre todo en contribuir el país en los marcos regulatorios, en propuestas estratégicas, han hablado de transporte, han hablado de economía digital. E infraestructura sostenible. E infraestructura sostenible. A mí me parece muy enriquecedor la propuesta que ha dado la empresa privada a través de ENADE, y me parece muy importante que el gobierno la recoja. Algunas ya se están haciendo, como esto del transporte y la tecnología digital, para que el país deje ya de discutir sobre estos temas estériles, que el diputado bloqueó en Twitter al otro, que casi se agarraban a golpes, que el otro quiere 8 millones de dólares, y que nos enfrasquemos en los verdaderos temas de país como estos. A mí me parece muy importante, y ojalá que la relación entre empresa privada, gobierno y sociedad civil se siga manteniendo por el bien de los salvadoreños. Ok. Bueno, yo voy a decir nada más brevemente que mi llamado, lo reitero, es hacia el presidente de la República, que encuentre esa conciliación y ese equilibrio entre su buena relación con la empresa privada y su obligación para proteger los derechos de todos los ciudadanos, que proteja un salario digno, que promueva también condiciones dignas laborales y todos los temas relacionados a la empresa privada en función de para qué está él como presidente, que es en función del bienestar de los salvadoreños. Totalmente de acuerdo con Tania, es un balance delicado. Sé que hay una gran urgencia de reactivar la economía y de generar empleos, pero esto no puede ser a expensas de otros elementos de bienestar social que son importantes: el agua, el medio ambiente, el respeto de derechos laborales. También yo sí quisiera abordar una de las frases que dijo el presidente y la citó del expresidente Reagan, que dice el mejor programa social es el empleo. Ciertamente el empleo dignifica, el empleo da medios de supervivencia y satisface otras necesidades, pero el empleo, lo que yo sí quiero hacer el llamado es que el empleo no viene solo, y como decía Tania anteriormente, tal cual, si no invertimos en la parte social, o sea, tenemos que abandonar esta mentalidad de la economía del derrame, que ya en el mundo ya quedó en desuso. O sea, no es que solo porque la empresa privada esté imprimiendo, esté inyectando dinero y generando más riqueza para ellos, eso se traduce en desarrollo para todos. Tenemos que invertir en educación, porque no es cualquier empleo el que queremos, es empleo que pague bien y que dignifique al empleado. Tenemos que invertir en salud, en educación. Los programas sociales son importantes para dinamizar la economía. Ok, corrimos en los tiempos. A ver, te quedas tú, ¿verdad? Me quedo yo. Dame un minutito. Yo creo que es muy importante la relación entre gobierno y empresa privada, porque ambos tienen que trabajar de la mano. Me acuerdo también cuando el presidente decía que los grandes empresarios, quienes eran los que más ganaban, también tenían que pagar más impuestos. Ojalá que eso en algún momento se pueda dar, porque así debería de ser. Pero también siento que se ha dejado de lado la oportunidad de formalizar al sector emprendedor, porque creo que todas las estrategias que van en beneficio de las grandes empresas. Digitalizar, innovar, la tecnología, gobierno digital, facilidades de crédito, todo eso sí está muy bien para las grandes empresas, pero estamos dejando de lado a aquellos emprendedores o aquel sector informal que no tiene aquellas facilidades o que no tiene un incentivo bastante atractivo para poder llegar y decir, ok, voy a empezar un trámite de formalización para poder generar empleo. Ahí tenés muchísimos emprendedores que tienen 10, 15 personas a su cargo, pero que están en el sector informal. Y esos son ahí donde nosotros tenemos que tal vez focalizar un poco de trabajo para que esto sea más atractivo. Yo siempre he hablado tal vez de impuestos diferenciados para los emprendedores, oportunidades para poder realmente crear y generar empleo. Ok, interesante. Quiero agradecerles, el tiempo se me fue, y confesarles de que sí, en efecto, vamos a tener esta comunicación más frecuente, esta coordinación, para poder de alguna manera colocar sobre la palestra, sobre la mesa, temas importantes como lo que hemos logrado abordar, y todavía quedarnos pendientes con muchos de ellos. Pero sí, realmente vamos a estar más frecuentes, y eso me comprometo a hacerlo. Así que gracias, Leonor, gracias a ti también, Isaac, y gracias a ti, Henry, y también a ti, Tania. Gracias. ¿Verdad? Solo el llamado: no gasten lo que no tienen ahora en Black Friday, por favor. Ay, sí. Bueno, ahí está la temporada navideña a las puertas, para que usted desde luego saque sus mejores, digamos, formas educativas de poder también ahorrar, ¿verdad? Es importante, sí, el ahorro, fomentar el formación ahorro financiera es importante también. Así es.
Bueno, gracias, pásenla bien, los espero en radio hoy a las 6, el debate político semanal muy interesante, no se lo pierda por Radio Fuego y también estamos en Facebook en vivo. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.